Link's Awakening. Junio de 1993, Japón. Agosto de 1993, Estados Unidos. Diciembre de 1993, Europa. La capacidad de Super Nintendo para evolucionar las fórmulas jugables introducidas durante la etapa de 8 bits no fue suficiente para conseguir que la consola, como tal, tuviese más éxito que su antecesora. Pero a Nintendo distaban de irle mal las cosas a principios de los 90. NES siguió vendiendo hasta bien entrada la década. Sega permanecía detrás de las ventas globales y también dieron con otro fenómeno que dominaría su sector hasta el cambio del milenio: la consola portátil Game Boy. Y eso que su triunfo no era algo ni mucho menos seguro. A su estreno en 1989 en los mercados japonés y americano, quedó para 1990 en Europa. Game Boy fue cuestionada por su paleta monocromática, algo que se usó en su contra para promocionar alternativas a color como la Lynx de Atari de 1989 o la Game Gear de Sega de 1990. Pero Gunpei Yokoi y Satoru Okada, dos de los diseñadores más importantes de Nintendo en aquella época, Yokoi había sido responsable de las pioneras consolas Game & Watch. Las Game & Watch fueron consolas con juegos preinstalados lanzadas para Nintendo entre 1980 y 1991. La acción se limitaba a pantallas estáticas y los escenarios se pintaban sobre ellas para tener que digitalizar solo los personajes y otros personajes interactivos. Los artífices de Game Boy concibieron algo más asequible para el bolsillo, una máquina más barata que ofrecía más horas de juego usando menos pilas. Así que el invento podía ser en esencia una NES con menor resolución y gráficos en blanco y negro, o mejor dicho, en verde y negro, pues la pantalla tenía todo de un tono oliva. Pero NES no había triunfado para ser una consola más potente del mercado, lo había hecho por su accesibilidad y su catálogo. Si bien Game Boy no tendría a Miyamoto haciendo juegos como para sus hermanas mayores, el equipo liderado por Okada se encargó de desarrollar una entrega inédita de Mario, Super Mario Land, para el estreno japonés, a la vez que Nintendo intentaba conseguir los derechos del Tetris antes del americano y el europeo. Fue un proceso tortuoso, pero al final dio frutos y selló el éxito de la consola. A finales de 1991, cuando acabó el desarrollo de A Link to the Past, Game Boy no tenía rival entre las demás portátiles y mantenía un ritmo de ventas que le permitiría alcanzar y superar las de la propia NES. Las compañías independientes no tardaron en apostar en ella, y Nintendo dedicó más esfuerzos, llevando a la creación de sagas multimillonarias como Kirby, Wario Land o Pokémon. Curiosamente, sumar a la lista Zelda no era parte de sus planes, pero Tezuka no tardaría en hacerles cambiar de idea. Una parodia extracurricular. Si bien lideró el desarrollo de A Link to the Past durante meses y figuró como director de los créditos, el juego había empezado a formar su identidad antes de que Tezuka tomara el mando. Y luego Miyamoto había seguido sugiriendo ideas, proponiendo cambios. Así que la excelente acogida fue motivo de su celebración, pero Tezuka quedó con ganas de más, aunque le asignaron varios Mario en los que trabajar: Super Mario All Stars de 1993 y Super Mario World 2 Yoshi Island de 1995. Otros miembros del equipo y él empezaron a experimentar por su cuenta con una adaptación portátil. No teníamos planeado hacer un Zelda para Game Boy, comentaba en una entrevista años después, pero pensábamos que era una buena idea intentarlo para ver si podría funcionar. Al principio no había proyecto oficial. Hacíamos nuestras tareas durante las horas de trabajo y luego nos lo tomábamos como una actividad extraescolar. Las especificaciones para Game Boy obligaron a redibujar todo para adaptarse a la menor resolución y la gama monocromática. Pero el resultado empezó a sorprender gratamente, sobre todo al lado de lo conseguido en NES años atrás. Y muchas ideas de A Link to the Past fueron adaptadas antes de que el proyecto tomase un rumbo propio. Objetos como el gancho, las botas de Pegaso o las aletas Sora dieron el salto de forma satisfactoria. Una idea similar a Kakariko, más tarde renombrada Mabe, también tenía su biblioteca y un pozo al que tirarse para hacerse de una pieza de corazón.
y en el equivalente del bosque perdido, luego denominado bosque misterioso, Link podía volver a encontrar un champiñón con el que la bruja fabricaría polvos mágicos. La versión final recogió esas y otras similitudes, pero el equipo no tardó en introducir novedades, a menudo en clave de humor. En A Link to the Past, por ejemplo, los polvos mágicos habían sido un objeto opcional que el jugador podía ignorar. En A Link Awakening eran necesarios para progresar por el bosque misterioso, transformado en un mapache como guiño Super Mario Bros. 3, en personaje idéntico a Mario llamado Tarin. Impedía que su magia, que Link avanzase si el jugador no lo espolvoreaba y revertía a la forma humana. Fan de la serie de televisión Twin Peaks de 1990, Tezuka quiso capturar parte de su surrealismo en las interacciones, y el mundo de enemigos de Mario como los Goomba o las plantas piraña fueron añadidos en el repertorio. Hasta el glotón protagonista de Kirby, en aquel entonces aún no era tan conocido por el fandom general de Nintendo, fue soltado en una de las mazmorras para intentar engullir a Link. Incluso se podía robar en la tienda local, donde algunos precios estaban tan inflados que era tentador escapar con objetos o a hurtadillas, obteniendo como resultado la cólera del vendedor y el renombramiento de Link. A partir de ese momento, todos se referían a él como ladrón. Era como hacer una parodia de Zelda, aseguraba Tezuka en la entrevista. Una de las misiones más tempranas consistía en rescatar a un Chomp Cadenas, agresiva bola de acero inspirada por el ataque de un perro a Miyamoto cuando era niño. Dicho enemigo, introducido primero en Super Mario Bros. 3, también había aparecido en alguna mazmorra de A Link to the Past, pero ahora era la mascota de una vecina de Mabe, su perro guardián, y tras un secuestro perpetrado por una banda de moblins, Link debería agarrarlo de la cadena y llevarlo de vuelta junto a su ama mientras la criatura devoraba de un bocado a cuanto enemigo se cruzaba por delante. Kazuaki Morita, programador que llevaba trabajando con Miyamoto y Tezuka desde el Zelda original, también aprovechó para honorar su afición a la pesca e implementó un minijuego, el primero de varios que tendría la saga de ahí en adelante. Pronto el potencial fue tan evidente que Link's Awakening se propuso no como una simple conversión de A Link to the Past, sino como un proyecto nuevo. Nintendo dio luz verde y Tezuka pudo desarrollar por primera vez un Zelda sin su habitual colaboración al lado. En efecto, Miyamoto estaba tan centrado en el rompedor juego de naves Starwing que apenas se involucraría. El equipo de actividades extraescolares tenía vía libre para hacer una leyenda a su gusto, fuera de Hyrule, sin Trifuerza, sin Ganon e incluso sin Princesa Zelda. El juego de naves estrenado en 1993, capaz de desplegar primitivos gráficos poligonales de Super Nintendo, gracias a un avanzado chip incluido en el interior de los cartuchos. Este fue el juego de naves descubriendo la isla Koholint. Link's Awakening ni siquiera tenía un héroe, al menos en el sentido convencional de un protagonista desinteresado que se arriesga por el bien de los demás. El argumento básico del juego presentaba al Link de A Link to the Past de regreso para vivir nuevas aventuras. Se embarcaba y acababa en la misteriosa isla Koholint, tras ser arrastrado hacia su costa por una fuerte tormenta. Allí hacía frente a innumerables amenazas y monstruos que podían poner en peligro a los nativos. Desde luego, pero su objetivo principal no era tanto salvar a otros como encontrar un modo de abandonar la isla y salvarse a él mismo. El subtítulo, El despertar de Link, adelantaba el desenlace mucho antes de que la historia del propio juego empezase a lanzar pistas sobre las implicaciones. Aunque sin estas pistas era fácil pasarlo por alto y dejarse llevar por la rutina del presunto héroe. Y es que a pesar del humor y los cameos de Mario, los pintorescos habitantes de Koholint aún tenían problemas que resolver. Un padre de familia se extraviaba en una montaña y pedía comida para reponer fuerzas antes de volver. Richard, un príncipe expulsado de su castillo, con origen en otro juego de Game Boy que nunca salió de Japón, Kairu no Time Niken wa Naru, por la rana tañen las campanas, es una aventura de 1992 creada por Intelligent System
con el mismo motor gráfico que usaría el equipo Link's Awakening. Quería recuperar unas hojas de oro robadas. Una sirena emergía del mar desesperada, buscando un collar perdido. Incluso una amistosa alma en pena vagaba lejos del cementerio, intentando encontrar su antiguo hogar para echar un último vistazo antes de partir hacia el más allá. A pesar de la menor escala de la isla, había bastantes personajes con pequeñas historias en las que involucrarse. A Link's Awakening se originó la idea de la cadena de intercambios, luego retomada y ampliada por otras entregas. Una tradición que derivaría en varios de los momentos más memorables de la saga. Conseguir objetos para contentar a otros personajes no era una novedad, ya que Zelda original, Link había tenido que entregar un trozo de carne a un esbirro de Ganon para avanzar a través de una mazmorra. Pero, para juego de Game Boy, Tanabe propuso crear una serie de trueques interconectados, empezando con el muñeco de Yoshi, entrañable dinosaurio que había debutado como acompañante de Mario en Super Mario World, y el jugador podía conseguir en una tienda usando una máquina de garra. Link's Awakening construía una red de interacciones que se extendía desde Mabe hasta otra aldea cercana, habitada por animales parlantes, pasando por los lugares de Koholint. A pesar de su origen en una saga ajena, Yoshi era una mascota conocida por los niños de la isla, así que su madre ofrecía a Link un lazo por el peluche. Este lazo podía ser entregado a una pequeña Chomp Cadenas, que no dudaba en desprenderse de comida enlatada para enganarle. Y, aunque la comida era para perros, poco importaba a un cocodrilo de la costa, tan emocionado ante la posibilidad de probarla hasta que le parecía poco dar sus plátanos a cambio. Estos frutos eran el primer objeto ligado a la progresión principal. Con ellos se convencía a un mono para que ayudase a Link a entrar al castillo del príncipe Richard. La cadena, no obstante, seguía intercambio tras intercambio hasta conseguir una lupa mágica, necesaria para descifrar un libro con indicaciones para no perderse en el laberinto del jefe final. Aún tras ayudar a muchos de los habitantes de la isla, el principal beneficiado seguía siendo Link. La cadena de intercambios era una colección de viñetas divertidas y también un desafío estimulante, ya que requería encontrar a la persona adecuada en cada momento, pero además era un requisito para dar con la pesadilla que moraba en lo más profundo de Koholint. Ese era el objetivo real, la forma de escapar, porque la isla podía ser un lugar paradisíaco, lleno de belleza y humor, pero el héroe no estaba dispuesto a quedarse. Y según un búho que le aconsejaba en su viaje, solo acabar con la pesadilla que tenía en letargo el misterioso pez del viento serviría para dejarlo libre, aunque sería una libertad con consecuencias. Haciendo frente a las pesadillas, sin fragmentos de trifuerza que encontrar ni doncellas que rescatar, Link's Awakening repartió por sus mazmorras varios instrumentos musicales. Su poder era la única forma de acceder al gran huevo de que coronaba la montaña más alta de la isla, lugar de reposo del pez del viento y el escondrijo de la criatura que había invalidado sus sueños. Porque Koholint era en realidad eso, la ensoñación de un misterioso pez, ahora alborotada por una pesadilla con vida propia y sus secuaces. Los mismos jefes enviados a custodiar los instrumentos en lo más profundo de cada mazmorra. Eran enemigos que al principio actuaban como simples monstruos, pero a medida que progresaba el juego, hablaban y advertían a Link sobre cada vez menos ambiguo final. Su aventura no solo acabaría con ellos, sino con toda la isla. Tampoco es que hubiese alternativa. Sin entrar a las mazmorras no se podían conseguir los ítems que abrían acceso a otras partes del mapa, como el brazalete para levantar rocas pesadas, ni activar los eventos que encaminaban hacia nuevas búsquedas y misiones para conseguir las llaves de otras mazmorras. Link's Awakening era más lineal que A Link to the Past, pero usaba ese corte para crear una inercia narrativa más deliberada. El jugador siempre estaba un paso más cerca de resolver el misterio del pez del viento y siempre encontraba nuevos personajes capaces de distraerle, de hacerlo olvidar en qué consistía la aventura en realidad.
Eso no significó que las principales aportaciones de Link's Awakening a la saga se limitasen al exterior de las mazmorras, porque distó de ser adecuado, y de ser el caso. Pese a la necesidad de adecuarse a menor resolución y paleta de colores, el equipo liderado por Tezuka volvió a crear laberintos con identidad propia. Por un lado, todos tuvieron por primera vez una melodía exclusiva, que solo sonaba en esa mazmorra, y, por otro, se dio incluso más importancia a la idea de centrar su diseño en el ítem encontrado dentro, a menudo partiendo la exploración en dos etapas separadas, por un jefe intermedio que había que derrotar antes de acceder al nuevo objetivo. Las llaves grandes ahora se limitaban a abrir la puerta del jefe final, porque artilugios como el gancho, las botas de Pegaso y la galeta Sora se encargaban de aumentar la escala física y jugable de cada mazmorra sin necesidad de pasar a una segunda sección. Entre estos ítems, en su mayor parte recurrentes, también se estrenó la pluma de Rock, obtenida ya en la primera mazmorra. Permitía saltar sobre precipicios o incluso emular a Mario en las secciones de acción lateral. Si bien la vista superior siguió siendo la predominante, cada vez que el jugador descendía a un sótano para viajar entre estancias no contiguas, el juego se convertía momentáneamente en un plataformas. Aunque las revelaciones en torno a la pluma no quedaban ahí, y, llegada a la tercera mazmorra, si el jugador no lo descubría antes, un precipicio más largo de lo normal forzaba a discurrir otra solución. La pluma no llegaba sola, así que había que guardar la espada, equipar también las botas de Pegaso y combinar sus efectos con los pluma para realizar un salto de longitud. Era una idea que Tezuka ya había propuesto en A Link to the Past, pero a la que Miyamoto se opuso porque quería la espada siempre accesible en su propio botón. Pero el origen más experimental de Link's Awakening sí dio pie a ello, y de hecho se reivindicaba desde la introducción. Por primera vez el escudo era el objeto inicial que el jugador debía equipar y usar de forma manual, apartando enemigos con pinchos de camino hacia la espada. Luego, a medida que aumentaba el itinerario y cobraba más importancia la rotación de ítems, el juego usaba los precipicios largos para recordar que la espada no tenía por qué estar siempre asignada, que otras combinaciones eran posibles. Experimentando, hasta se podía descubrir que usar el arco y las bombas a la vez resultaba conexiones más allá de la aventura. Explosivas. El ingenio detrás de Link's Awakening fue tal que no solo logró convencer a aquellos ya habituados a las mejoras introducidas de Super Nintendo, sino que también aumentó el caché de Game Boy al demostrar que la portátil servía para aventuras de mayor escala que las plataformas y los títulos de arcade, y luego volvió a servir como uno de los juegos estrella de Game Boy Color cuando esta revisión llegó al mercado en 1998. 5 años después de su estreno original, Link's Awakening DX solo necesitó aprovechar la paleta ampliada para reivindicar su vigencia, aunque no se limitó a eso e incluyó tanto una mazmorra extra como puzzles basados en colores, así como una nueva misión secundaria en la que el ratón aparecía para sacar fotografías en ciertos momentos. Encontrarse con Richard en las afueras de su castillo, visitar la tumba del fantasma nostálgico, regresar junto al Chomp Cadenas después del rescate de una cita con Marin, la joven que la había encontrado a Link en las orillas tras el naufragio de Koholint, era solo algunos de los acontecimientos que se podían inmortalizar en esas instantáneas. Era un añadido trivial, ideado para aprovechar el Game Boy Printer, periférico también estrenado en 1998 para imprimir imágenes de juegos, pero, a su modo, valioso para reforzar el tema central del juego y traer desde el mundo virtual hacia lo físico un recuerdo de las conexiones establecidas antes de que éstas se esfumasen como un sueño al despertar, porque eso, justo, era Koholint. Derrotar a la pesadilla principal y usar los intrusos para sacar a un letargo pez del viento conducían a la desaparición de la isla. Al final solo quedaba Link, flotando en medio del mar, sobre los restos de su embarcación. ¿De quién había sido el sueño? ¿Del pez o del héroe?
La duda se resolvía al mirar hacia arriba y ver cómo la majestuosa criatura con forma de ballena se alejaba volando. Los dos habían quedado libres para seguir con sus vidas y, sin embargo, el desenlace era agridulce. Marín, Tarín, Richard, los niños de Maeve, los animales parlantes se habían esfumado como si nada. Nunca habían tenido consecuencia propia y conciencia. La alternativa era incluso más perturbadora. Para las conversaciones con Marín se había alejado lo suficiente de la frivolidad general como para asumir que todos eran autómatas. Koizumi fue incorporado al equipo de desarrollo e hizo de este dilema su gran aportación no solo a Link Awakening, sino a toda la saga. En una de sus conferencias, Marín reconocía preguntarse qué habría más allá de la isla. Incluso mostraba interés en abandonarla algún día. Sentada en la costa, miraba las gaviotas y deseaba ser una de ellas para echarse a volar. La muchacha hacía gala de una humanidad más tangible que la propia princesa Zelda. Así que era difícil asumir su desaparición sin más. Sin ella, Link ni siquiera habría logrado triunfar. La balada necesaria para despertar al pez del viento era un regalo de su amiga, que le enseñaba a tocarla en la ocarina que encontraba al acostarse en una cama y explorar el sueño dentro del sueño. Link's Awakening fue el primer Zelda que forzó a tratar con el mayor número de personajes posibles, el que empujó a entender y satisfacer sus necesidades, y lo que hizo fue borrarlos del mapa antes de llegar a los créditos. Podría sonar a crueldad, pero más allá de la sorpresa, quedaba la reflexión. Todo juego es, por su naturaleza, artificial. Líneas de código dan vida a mundos y personajes mientras la consola está encendida. Ni un segundo más, y sin embargo, no por ello pierden valor. No por ello enseñanzas y recuerdos se disipan al cortar la energía. Completar Link's Awakening sin morir revelaba que el pez del viento había concedido su deseo a Marín y le permitía salir del sueño volando como una gaviota. Pero incluso sin ese bonito guiño, nada de lo vivido en Koholint había sido en vano, ni para Link ni para los jugadores.